Gracias, señor presidente. Yo me considero un ecuatoriano que considera que la democracia siempre se robustecerá con más democracia. De allí que yo sigo muy de cerca los destinos de un país latinoamericano en donde en los últimos años se ha convocado al pueblo a las urnas 10 u 11 veces. De allí que cuando ha sido acusado de que no hay democracia en ese país, se ha respondido en mi concepto acertadamente de que a lo mejor existiría un exceso de democracia. Llamar al pueblo 10 veces a las urnas para que exprese su voluntad en los últimos 10 u 11 años, para mí es sumamente admirable. Yo no creo y no comparto, señor presidente, el criterio de objetar este proyecto de ley desde el ángulo de que eso va a significar mucho dinero, porque creo que ese es un argumento equivocado. No importa cuánto dinero se gaste, si el objetivo es robustecer la democracia de un pueblo, de un Estado, de un país, permitirle que vaya al pueblo a las urnas y que designe representantes al Congreso, al Parlamento, a la Asamblea. Es importantísimo que se designe representantes a organismos internacionales como el Pacto Andino, el Parlamento Latinoamericano. Es importante. Pero lo que hay que preocuparse en mi concepto, señor presidente, es que esta decisión de aprobar este proyecto de ley que hoy se nos pone a la vista para segundo debate, tiene que encontrarse debidamente fundamentado. De buenas intenciones está llenado el camino que lleva al infierno, decían mis ancestros. No basta tener el deseo, el entusiasmo, basta algo más. Hay que buscar la norma jurídica concreta, directa, que permita la designación de parlamentarios latinoamericanos. De lo contrario, estaríamos transitando peligrosamente por el camino de una interpretación extensiva de la Constitución. Y ya sabemos aquí, este organismo solamente puede interpretar la ley. Nosotros no podemos interpretar la Constitución, no es competencia nuestra. Eso es competencia de la Corte Constitucional. Lo expresé en algún otro pleno. Yo he observado muy detenidamente, solicito mis 5 minutos restantes, señor presidente, porque no va a alcanzar. Y le consta a los compañeros de la mesa que he sido uno de los asambleístas que se ha preocupado por buscar noche y día ese fundamento constitucional para esta elección de parlamentarios latinoamericanos. Y yo también he sostenido lo que se sostiene aquí en la introducción, en el informe, he citado esos artículos y me he cuestionado a mí mismo. Me he hecho una autocrítica y he llegado a la conclusión de que estoy transitando por el camino de la interpretación constitucional y que no puedo. No se puede decir, al menos yo no me atrevo a sostener como abogado, porque en el artículo 6 del régimen de transición se establece la forma de elección de parlamentarios andinos, que se coja esa norma, se haga una interpretación extensiva y se diga que eso también sirve para designar parlamentarios latinoamericanos. No, eso no sirve, porque nos los impide la misma Constitución. Eso es atribución de la Corte Constitucional. Y entonces, desde este ángulo, yo he buscado y buscado el fundamento constitucional y no lo he encontrado. Y después me he cuestionado y me he dicho, bueno, pero quiere decir que vamos a salir perjudicados, de que no vamos a tener representación en el Parlatino. Y me he respondido, no, es que hemos tenido representación al Parlatino y aquí está
una ex representante ecuatoriana al Parlamento Latino, la doctora Jimena Borges, que fue designada como delegada del Congreso Nacional. Es que el estatuto, no el tratado de institucionalización del Parlamento Latino, señala en el artículo 5 que integran el Parlamento Latino los representantes de los países miembros. El Ecuador es un país miembro, pero más abajo se expresa lo que podría ser en el futuro y lo que ya es también, que se podrá también hacer designaciones en votaciones universales en los países en que así se establezca. Pero nuestra Constitución no se estableció, ni en el régimen de transición que fue votado por el pueblo, no se estableció representación al Parlatino. Y si no se estableció, tenemos que seguir con el sistema anterior, que sí vamos a estar presentes en el Parlatino, pero por representación. Tenemos que apuntar entonces, en mi concepto, señor presidente, que hay que producir una enmienda o reforma a la Constitución e introducir lo referente a la elección directa de parlamentarios al organismo internacional. No sirve tampoco aquella disposición que se cita en el informe de que nosotros luchamos por la democratización de los organismos internacionales. Esa norma existe porque va directamente a la democratización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde hay el derecho al veto. Nosotros sabemos que ahí hay miembros permanentes y miembros ocasionales, y miembros permanentes solo son las grandes potencias. Entonces queremos democratizar estos organismos internacionales. ¿Cómo los vamos a poder? Terminando con esa exclusividad de las grandes potencias, de que no se puede obtener ciertas resoluciones en el seno de la ONU si no consta con la aprobación de todos los países miembros permanentes, entre paréntesis las grandes potencias. Entonces nosotros no vamos a perder nada por el momento, porque vamos a seguir presentes en el Parlamento Latino mediante representación de la Asamblea Nacional. No podemos nosotros designar parlamentarios a ese organismo, porque la Constitución no lo señala, el régimen de transición tampoco lo señala, y ambas fueron votadas por el pueblo. Yo he observado que ya hasta se lanzaron candidaturas para el Parlamento andino, y ni siquiera hay la ley, ni siquiera la ley electoral ha sido aprobada u objetada por el jefe de Estado. Ya nos precipitamos a esta elección directa. Iremos hacia la elección directa, como lo ha ido Venezuela por 2 ocasiones, como se está tramitando disposiciones normativas en el Brasil para elecciones directas y ya abandonar el sistema de representación. Yo creo, señor presidente, que no basta el entusiasmo para hacer estas designaciones. Se necesita el respaldo de la norma jurídica directa, contundente, aprobada por el pueblo ecuatoriano. Y el pueblo ecuatoriano no ha aprobado, señor presidente, en ningún momento, ni en el régimen de transición, ni tampoco en el cuerpo constitucional, delegaciones directas por votación directa, universal al Parlamento andino. Por favor, no por mucho madrugar, amanece más temprano. Incluso algún día, yo propuse, consúltese pues a la Corte Constitucional sobre ese tema. Si es que la Corte Constitucional tiene facultades normativas de responder a consultas sobre ese tema, a ver qué pensaba, pero no se lo hizo lamentablemente. Ahora estamos frente a esta situación en que, créame, como dijo algún compañero asambleísta, me apena, con dolor, yo no puedo votar por este proyecto porque yo no he dado la norma constitucional
o en el régimen de transición concreta y directa que diga el pueblo va a elegir parlamentarios a este organismo denominado Parlatino por votación directa. No hay. De lo contrario, alguien que alce la mano y me lea la norma expresa, no interpretativa, porque nosotros no podemos interpretar la Constitución, podemos interpretar las leyes. A la Constitución la interpreta la Corte Constitucional, y la Corte Constitucional al respecto de lo que yo tengo entendido no ha dicho absolutamente nada. Gracias. Gracias, asambleísta Esteves.